algunas preguntas por acá que más o menos entiendo. Y hay una pregunta ahora medio que la perdí, pregunta de la literata, que es Marisa Viceda, compañera de la feria, y dice, ¿escribirías algo con respecto al aislamiento? ¿Los amores de los amores prohibidos? ¡Apa! Sí, cualquier tema puede ser. Depende de si conecto, tengo ganas. Podría ser alguna vez, sí. Bueno, el aislamiento ya escribí, farmacia, no sé si escribo algo nuevo, pero es un tema posible, sí. Eh, a mí me suele pasar que conecto desde algún eje temático, de algo que me motiva y después viene la historia, a veces es al revés. A veces empiezan los personajes o una imagen, un espacio y después aparece por ahí lo temático, si es que hay algo temático, ¿no? Eso no es previo, no siempre empiezo a escribir a partir de un tema, pero, pero sí, puede ser cualquier tema que me motive. Puede ser los amores prohibidos, puede ser el encierro otra vez, sí. Bueno, bien, entonces tenemos árboles de tronco rojo, tenemos farmacia y dentro de poco tenemos con esta luna. ¿Se puede hablar un poquitito, además de los taxistas, de qué se trata o todavía no? Sí, sí, se puede hablar, todo lo que se pueda hablar sin spoilear. Adelanto, van a tener el adelanto Animal. exclusivo. Y Que, contame. que- que- bueno, es una novela que fui escribiendo a lo largo de los últimos. En realidad la empecé a escribir, las primeras 4 páginas las escribí en el 2010. O sea, lo que iba a ser el germen de la novela. En ese momento no tenía ni idea que iba a ser una novela, fue un texto que salió con la idea de trabajar monstruos y fueron 4 páginas. Es una novela que empieza en la misma noche de la votación en el Senado del 2008, cuando fue el conflicto del campo, el llamado conflicto con el campo, ¿no? Por la resolución 125 de retenciones, ¿no? Yo hacía muy poquito que había vuelto al país, en el 2008 estaba recién llegado y me encontré con toda esa situación. La empecé a vivir, yo la venía viendo desde allá, pero acá la viví en el cuerpo. Y bueno, había algo ahí que yo dije, esto se tiene que contar, o esto me parece que es algo que condensa un montón de elementos narrativos, históricos, sociales, que sería buenísimo transformarlos en literatura, ¿no? Fue esa época que me quedó ahí pegando, ¿no? Sobre todo por la tensión que hay entre opuestos, bueno, peronismo, antiperonismo, campo, ciudad, civilización, barbarie. Me acuerdo que incluso había como un humo que venía desde el campo, que se metía en la ciudad. Era la resolución que se define en empate a las 4 de la mañana con un presidente que vota en contra de su propio gobierno. Es decir, hay tanto condensado en términos narrativos en esa situación que yo dije, esto en algún momento yo quiero escribir algo. No haciendo literatura realista, es decir, contando el hecho, sino embebiéndome de esa situación tan simbólica, tan potente, ¿no? Así que la novela empieza en ese momento sin saber muy bien a dónde iba a ir. Entonces son unos taxistas mirando cómo se está definiendo la votación y ahí fue que metí esta investigación de taxistas de la noche que había hecho. Empecé a trabajar con esos personajes y ese momento. Y hay otro grupo. Y hay otro grupo de taxistas que está en contra de estos otros, medio hay una gresca, y hay uno de esos taxistas que esa misma noche desaparece. Y esa desaparición empieza a calar hondo en uno de los personajes y empiezan a investigar, a buscarlo. Y eso es el motor de la narración, la búsqueda de ese taxista perdido, desaparecido. Y después empiezan a aparecer elementos fantásticos, empiezan a aparecer elementos extraños, empieza a enrarecerse todo eso
y lo político está como marco, es decir, esa situación tan de polarización, ¿no? Un poco, si en farmacia para mí el eje era el encierro, acá el eje es la polarización, es decir, eso es algo que quise trabajar en toda la novela como una especie de motivo que se repite de distintas maneras. Así que eso es con esta luna, que va a salir, bueno, como les decía, la terminamos de corregir, ya está, entró a maquetarse, ya está maquetada, en estos días van a definir la tapa y saldrá, va a salir por Tusquets en los próximos meses, cuando la pandemia lo permita. Ahí trabajamos con Gabriela Franco, una genia correctora, y Paola Lucantis, que está al frente de la colección, ahí en Tusquets, que es una genia absoluta. Un placer trabajar con todos ellos. No, es una novela que además es palo, palo y palo, ¿no es cierto? No para, no para. Bueno, Marce, hay algo que no quiero dejar afuera y como para ir cerrando, queremos hablar desde tu lugar de historia y presidente de la Unión de Naciones, ¿no? En este contexto de aislamiento, y esta pregunta obviamente te la hicimos, pero bueno, quería que puedas explayarte. Este contexto hizo que se liberaran muchos contenidos visuales, gráficos, bueno, literatura. Obviamente hay una parte que está buenísima, no tiene acceso a la producción, hay una parte que no está buena porque ¿qué pasa con los derechos? Eh, ¿Está planteado esto dentro de los contratos? Bueno, ¿qué es lo que elaboró la Unión de Escritores en cuanto a este respecto? Sí, bueno, a partir de toda esta situación de crisis sobre crisis, ¿no? Porque tenemos que decir que nosotros ya veníamos de la peste amarilla, por decirlo de alguna manera, en el campo editorial, es decir, la retracción, los peores años de la industria editorial fueron los últimos años, y dentro de esa crisis entró la crisis del coronavirus, ¿no? O sea, cuando la industria editorial estaba pensando que iba por ahí a empezar a reflotarse, aparece esto, ¿no? Y como decía yo antes, yo creo que esta situación lo que hace es profundizar las desigualdades que ya estaban, o poner en evidencia las precariedades laborales, ¿no? Y los escritores tenemos una forma de contratación muy precaria, es decir, nuestra forma de trabajo es muy precaria en términos de derechos laborales, ¿no? Muchos de nosotros vivimos, es decir, nuestro sustento principal no son los derechos de autor, sino talleres, clases. Muchos de nuestros colegas se les complicó, se les está complicando dar esas clases. En algunos